Seguimos en Cómo la ves y vamos a hablar ahora con alguien que tiene una mirada bastante reflexiva sobre la actualidad política, económica de la Argentina. Y es interesante escucharlo hablar. Es un tipo que habla en otro tono. Estamos ya en comunicación con el jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. ¿Qué haces, Carly? Buen día, te saludamos Gabriel Suet, Leandro Renú y Florencia Barragán. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Carlos, esta semana presentaron desde la provincia de Buenos Aires un programa para intentar contribuir a frenar los precios de los alimentos, que sabemos que es una tarea que no se reduce a esas medidas microeconómicas, pero que bueno, intentan ir en esa línea. ¿Qué tanta capacidad se tiene para evitar que sigan subiendo los alimentos desde una gestión provincial? Mira, efectivamente, esta semana se presentaron varias medidas que tienen como objetivo ayudar al pueblo bonaerense a que pueda conseguir alimentos, fundamentalmente, bienes de primera necesidad, me animo a decir, porque no son alimentos, pero en su gran mayoría productos de la canasta básica, para que puedan acceder a mejores precios. Como lo dijo el gobernador, este es un programa, una serie de medidas complementarias a lo que está llevando adelante el gobierno nacional, y obviamente que el poder de fuego, si querés, de este tipo de medidas no alcanza como para contener los índices de inflación que estamos experimentando en nuestro país, con ya desde hace tiempo lo que se llama técnicamente un régimen de alta inflación en la Argentina, que ahora obviamente por el contexto internacional, por la guerra en Europa, se ha visto incrementado, sobre todo en el caso de los precios de los alimentos, los precios de los combustibles y de algunos insumos difundidos para la industria. Se han desbocado a nivel mundial esos precios. Hay países en donde uno no podría imaginar que jamás iban a tener índices de inflación por encima de los 2 dígitos, como Alemania, que está teniendo un proceso inflacionario de 22%, otros países por encima del 10% anual, ¿no? Hablando en términos anuales, anualizados. Así que bueno, esta es la contribución del gobierno bonaerense con las herramientas que tiene a mano para justamente tratar de mejorar las posibilidades de acceder a alimentos y bienes de primera necesidad a nuestra población. En marzo, el índice de inflación, bueno, el general fue de 6,7, en alimentos de 7,3. Hubo una desaceleración en el aumento de precio de los alimentos que había sido 7,5 en febrero. Y esa desaceleración se notó más claramente en la provincia de Buenos Aires, donde el aumento de alimentos fue por debajo de ese 7,3 general, y en febrero había sido bastante por encima del 7,5. ¿A qué atribuís que en marzo, que es el mes de mayor impacto de los precios internacionales, también bueno con aumentos de tarifas, pero sobre todo me quiero referir a los alimentos, ¿a qué atribuís que los alimentos no hayan aumentado tanto en el conurbano en marzo respecto de febrero? Mira, en principio, desde nuestro Ministerio de Producción, el ministro Augusto Costa y su equipo están llevando adelante un programa bastante amplio en conjunto con los municipios, o por lo menos con gran parte de los municipios, con las oficinas municipales de información al consumidor. Están llevando ya desde el año pasado adelante un programa bastante amplio de monitoreo y fiscalización de los precios, y además estas medidas que anunció el gobernador durante esta semana de fortalecer fundamentalmente lo que nosotros llamamos mercados bonaerenses o ferias populares, etcétera, ya también viene avanzando muy fuerte desde el año pasado. Lo que se va a hacer ahora es convocar a más productores, incrementar la cantidad de ferias, de mercados concentradores con venta minorista, o mercados mayoristas que tengan también venta minorista, como hace por ejemplo el mercado central. Como práctica usual, probablemente eso haya tenido que ver con esta leve desaceleración de los precios de los alimentos, pero también habría que ver producto por producto, porque hay algunos productos que en febrero tuvieron precios desmedidos. En general son productos frescos o productos de alta
estacionalidad. Habría que mirar eso producto por producto para poder explicar en detalle el fenómeno general. Bien, ¿y qué haría falta a nivel macro para que se consolide o para que, bueno, dejen de aumentar el precio de los alimentos y la inflación en general? Digo, ustedes están desde una gestión provincial. Y cuando miran para arriba, hacia Nación, ¿qué medida les vendría bien para tratar de controlar los precios en el territorio? Mira, te lo digo como objetivo general, sí, en todos los países. Además, no es una cuestión particular de Argentina. Cuando hay un proceso, más allá del régimen de alta inflación en el que estaba involucrado Argentina desde hace varios años, cuando se producen estos fenómenos de inflación importada o de inflación internacional que se traslada a los precios domésticos de los países, lo que hay que lograr a través de distintas medidas es desacoplar los precios internacionales de los precios internos, porque lo que termina pasando es que en este caso por la guerra en Europa, la señora o el señor del conurbano bonaerense ven cómo le sube el precio del pan un 50%. Me parece que la clave está ahí. Después, obviamente, las medidas particulares que se tomen dependerán del gobierno nacional, de la información que tenga el gobierno nacional y de las situaciones políticas que están por detrás de esas medidas, que obviamente es el arte de gobernar, ¿no? Cuando uno toma algunas medidas en particular, en este caso sería para desacoplar los precios internos, los precios domésticos de los precios internacionales, obviamente se tocan algunos intereses y eso es lo que se calibra en los distintos momentos a través de la puja política y de la puja distributiva. ¿Pero hace falta sí. medidas adicionales para lograr ese desacople? Mira, el ministro Guzmán la semana pasada ha dicho que se está trabajando en algunas medidas adicionales que tienen que ver con la redistribución de una renta extraordinaria e inesperada e inusual que están teniendo los exportadores, fundamentalmente de muchos de los productos cuyos precios se han elevado por efectos de la guerra. Así que, el gobierno nacional está trabajando en ese sentido. Nosotros esperamos que se tomen las medidas que correspondan, pero el objetivo general es desacoplar los precios domésticos de los precios internacionales. Y Bianco, Florencia Barragán lo saluda. Quería sacarlo un poco del tema de alimentos y llevarlo al tema tarifas, que ahí sí se vio muy fuerte en el INDEC en marzo, en la apertura regional del Gran Buenos Aires, lo que tiene que ver con electricidad, gas. Ahí la suba solo marzo fue 22% en GBA y después para junio se viene otro aumento de tarifas, de un grueso de alrededor del 20% para, digamos, la clase media, si se quiere poner así. ¿Decís que la gente en el conurbano bonaerense y en la provincia de Buenos Aires se banca otra suba de tarifas? Mira, como es de público conocimiento, el gobierno nacional ya convocó audiencias para el 10, 11 y 12 de mayo, si mal no recuerdo, para hacer el tratamiento de las tarifas. Habrá que ver ahí la propuesta, las posiciones en la audiencia pública que se toman. Lo que yo digo es que un aumento de tarifas también, obviamente, esto es lógica matemática, un aumento de tarifas también va a impactar sobre el índice de precios y por lo tanto ese aumento de tarifas tiene que ser razonable y tiene que ir por lo menos o como máximo en sintonía con los aumentos salariales. Digamos, no puede nuevamente, en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, el pueblo bonaerense perder ingresos a costa del aumento de las tarifas. De nuevo, es una política que en parte corresponde al gobierno nacional, puntualmente en el caso de la electricidad y el gas en la provincia de Buenos Aires, sobre todo la electricidad, en lo que tiene que ver con el urbano bonaerense, las zonas en donde tienen la concesión de Norte y de Sur. Nuestro subsecretario de Energía está trabajando en el resto de las zonas para en ese mismo sentido, pero con una instrucción muy clara del gobernador que cualquier tipo de modificación no tenga un impacto sobre los salarios, sobre el poder adquisitivo más que sobre los salarios. Carlos, Leandro Reno, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Leandro? Bien, acaba de tuitear el expresidente Mauricio Macri sobre el tema de la Pascua y dice: nuestro país está en una situación angustiosa. En ese tuit. Me gustaría ver cuál es tu evaluación sobre la situación general de la economía argentina. Obviamente está en el medio del índice de inflación, pero ¿qué ves vos en general?
Mira, no me angustiosa era la situación que dejó el presidente Macri de sus 4 años de gobierno, con 3 años de caída del Producto Bruto, con una aceleración muy muy fuerte de la inflación. Recordemos que la inflación no es un problema que se haya generado en particular en este gobierno, sino que es un problema que hemos tomado con un índice casi igual inclusive superior al del año pasado en la República Argentina, pero además con una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares. Varios de esos problemas que heredamos se pudieron solucionar, se pudieron acomodar. Otros, como la inflación, todavía no, y se está trabajando en el gobierno nacional en ese sentido, pero por lo pronto, a diferencia de lo que sucedió cuando Mauricio Macri era presidente, la Argentina va a terminar 2 años con crecimiento positivo, con crecimiento de su Producto Bruto interno. El año pasado fue de más del 10%, veremos cómo es este año, pero todas las consultoras, todos los organismos internacionales, todas las proyecciones muestran que vamos a tener un año de crecimiento. Se ha reducido el desempleo a niveles de 2017, 7%, se ha reducido relativamente la pobreza, la indigencia, obviamente que falta mucho más. Me parece que ese es el desafío que tenemos por delante, que tiene por delante nuestro presidente, que tiene por delante nuestro frente político. ¿Y por qué se calienta? Que no es una situación fácil, mucho menos en el contexto que nos ha tocado, primero de 2 años de pandemia y ahora de guerra. Claro. De guerra en Europa, no me animo a decir guerra mundial porque hay solamente 2 países en conflicto, pero hay directamente varios países involucrados en la provisión de armas. O sea Carlos, hay diferencia. Me parece que hay que ponerlo en contexto. Estaba tratando de encontrarle una razón a la interna del gobierno sobre la discusión económica. Estando esta existencia de este escenario, vos marcás, ¿cómo se explica una interna sobre el modelo económico? A ver, yo prefiero no llamarlo una interna. Yo prefiero llamarlo que hay a veces distintas posiciones o distintos matices sobre algunos temas en particular, como lo fue el acuerdo, y son temas sustantivos, no es que nos estamos peleando por el color de la camiseta, o estamos discutiendo, estamos teniendo debates o estamos teniendo distintas posiciones, estamos teniendo matices o diferencias sobre temas realmente sustantivos para el futuro de nuestra patria, como son el acuerdo con el FMI, como son la política antiinflacionaria o la política de control de precios. Por eso yo prefiero no llamarlo una interna, prefiero decir que son posiciones a veces distintas, y el arte de la política es que podamos llegar dentro de nuestro frente político a una síntesis y poder tomar las mejores medidas en ese sentido. Obviamente eso implica diálogo, discusiones, debates, etcétera. Bueno, lo que sucede siempre en el ámbito político. Me imagino, Carlos, que vos no coincidís con algunas miradas que dicen, bueno, en realidad lo que se discute es poder, se discuten cargos, vos decís, hay discusiones sustanciales. ¿Cómo caracterizarías esa discusión de fondo? ¿Qué se discute en realidad? Me parece que sí, yo prefiero mirar lo estructural y de fondo, porque y el contenido, digamos. Yo prefiero discutir los contenidos porque las otras son las formas, y obviamente las formas tienen vínculo con el contenido, pero lo fundamental siempre es el contenido de lo que se discute. Yo lo que creo que se está debatiendo es cuál es la mejor forma de que en este contexto que decía, de 2 años de crecimiento que vamos a tener, de reducción del desempleo, de reducción relativa de la pobreza y la indigencia, cómo podemos hacer, cuáles son las mejores medidas de política pública que podemos tomar para que se recuperen los ingresos de la mayoría de la población en general, sobre todo teniendo en cuenta un dato, que es que en los últimos años hubo un empeoramiento de la distribución funcional del ingreso, es decir, el capital, digamos, si lo ponemos en los términos clásicos del capital contra el trabajo, ha ganado muchísimo terreno respecto del trabajo, es decir, de los salarios. Entonces me parece que ese es el principal desafío que tenemos, y ahí es donde hace mella el nivel inflacionario tan alto que hoy tiene
que tiene nuestro país. Me parece que esa es la discusión de fondo, sí, y en donde tenemos que llegar a una síntesis para poder mejorar el poder de compra del grueso de los argentinos, porque lo que no nos puede pasar, y eso lo adelantó muy claramente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en aquel acto en el Estadio Diego Maradona en La Plata, sí, es que luego de que venga el crecimiento, 4 o 5 vivos se queden con los frutos de la mayor producción. Pero eso es lo que no puede suceder en un gobierno peronista. ¿No está pasando eso? Por eso estamos trabajando para revertirlo, que es que en los últimos años, no me refiero a los últimos 2 años, en los últimos 4 o 5 años ha habido un avance muy fuerte en la distribución funcional del ingreso a favor de lo que se llama técnicamente el excedente bruto de explotación, que son las ganancias, en detrimento de la masa salarial. Un gobierno peronista no puede permitir eso y tiene que trabajar para revertirlo. Bueno, arrancamos el programa hablando justamente de eso. Para mí eran términos nuevos, pero lo busqué en la cuenta del INDEC y ahí está esa modificación al reparto de la torta, que empeoró mucho durante el gobierno de Macri, pero que siguió empeorando. Creo que pasó del 43 al 51 a favor del capital. Claro, y ahora en estos 2 años siguió empeorando, por eso sí es preocupante. En ese sentido, ¿te parece que se están tomando las medidas suficientes para revertir esa situación? Mira, yo lo que sé es que se está trabajando y se está trabajando en ese sentido. De nuevo, porque esto hay que ponerlo siempre en contexto. En el medio tuvimos 2 años de pandemia, el primer año de pandemia obviamente sin vacunas, en donde la única forma de llevar adelante esa situación tan extraordinaria fue regulando, suspendiendo, en algunos casos directamente cerrando temporalmente algunas actividades para evitar los contagios. Eso tuvo un impacto, obviamente no solo sanitario, sino sobre las condiciones económicas, sociales, sobre la distribución del ingreso, y ahora tenemos el problema de la inflación importada, la inflación internacional por efectos de la guerra, que se monta en niveles de inflación altos que ya tenía la Argentina. Por eso digo, cuando uno lo pone en contexto hay que entender que a veces no existen las medidas mágicas de un día para otro, pero nuestro frente lo está discutiendo, sabemos todos, creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo, digamos, los distintos factores que componen el frente de todos, estamos todos de acuerdo en el diagnóstico, en que el principal problema es cómo recuperar capacidad adquisitiva de los salarios a través de la mejora de ingresos y del control de la inflación. Bueno, se están discutiendo cuáles son las mejores formas de llevar eso adelante. Y ahí en el discurso de Cristina Kirchner de esta semana hacía una crítica al sector empresario diciendo se ayudó mucho en pandemia y ahora que necesitamos dicen no, pero bueno, que se jodan, no lo dijo con esas palabras, pero dijo bueno, somos el mercado y así actuamos, ¿no? Libre mercado. Ahora, en ese sentido, ¿es un problema del sector empresario estar mejorando en la distribución de la torta, de que son, entre comillas, malos, o es un problema del Estado que no está haciendo lo suficiente? Mira, el sector empresario no es ni bueno ni malo, es empresario y todos los empresarios buscan como objetivo general de su negocio maximizar su ganancia. Ahí es donde tiene que aparecer el Estado para regular esas situaciones, no porque nos moleste o al Estado o al gobierno le moleste que los empresarios tengan buenas ganancias, sino porque a veces si esas ganancias van en detrimento de la situación general, eso sí empieza a ser un problema social y político. Entonces, nada, eso se está trabajando desde el gobierno nacional, nosotros obviamente desde el gobierno provincial, con las herramientas limitadas que tenemos en estas situaciones, trabajando para que efectivamente los ingresos de nuestra población respecto de sus costos de vida sean los mejores posibles. Y ahí decías, podría haber problemas sociales y políticos si no se hace nada. El FMI sacó un comunicado esta semana diciendo que los países hagan algo porque si no va a haber tensiones sociales. Cito el comunicado del FMI con el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio. ¿Ahí crees que podría llegar a haber problemas sociales? Mira, a mí me tiene bastante poco preocupado lo que dice el FMI, porque si bien por un lado cuando hace el análisis general parece que tuvieran corazón cuando dice estas cosas, por otro lado, en lo que se refiere a Argentina en particular, ha sacado un comunicado en donde dicen que en Argentina se pagan demasiadas jubilaciones y con montos muy altos.
Me gustaría que cualquier burócrata del FMI venga a vivir a nuestro país con la jubilación de un jubilado y que me explique si eso es muy alto o es muy bajo. Se hace todo lo posible, pero me parece que a veces la opinión de los organismos internacionales, la opinión sobre todo de los burócratas de esos organismos no tiene que ver con la realidad de los países y solamente se está mirando un panorama general sin comprender la situación particular económica, política y social de lo que se vive en los distintos países, en este caso en Argentina. Carlos, ¿sería deseable que Kicillof reeligiera como gobernador de la provincia el año que viene? Me parece que es, más allá de que no es una decisión que se haya pensado ni tomado, porque nos parece que es poner el carro delante del caballo, pero a mí personalmente me parece que es lo más natural. En general, sobre todo cuando uno se plantea como objetivo de gobierno llevar adelante una transformación profunda, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que en 4 años eso es imposible, inclusive en 8 años es imposible una transformación profunda, sino que se necesita mucho más tiempo, pero como mínimo, en general, 2 periodos son los necesarios como para dejar una huella y un camino, por lo menos, de transformación estructural en este caso de la provincia de Buenos Aires. Así que a mí me parece lo más natural. Después será nuestro frente político el que defina quién es el mejor candidato o candidata para llevar adelante nuestro programa de gobierno en la provincia de Buenos Aires. ¿Está listo el Clio entonces para eso? Sí, está acá, lo estoy mirando, está en la puerta, siempre está listo el Clio. Está bien. ¿Cómo está? ¿Vos lo usás? ¿Lo seguís usando todos los días? Sí, ¿Es tu auto? Es mi auto, mi único auto particular. Ajá. ¿Qué cantidad de kilómetros ya acumula? 207.000, creo. Ya podés ir pensando en un cambiazo, ¿no? No, pero va bien, va bien. Se la aguanta. Me imagino que tiene que tener un mantenimiento intenso, porque 207.000 kilómetros. Es religioso. Cada 10.000 kilómetros cambio de aceite y revisión general, amortiguadores, frenos, fluidos, etcétera. Bien. Ya es una cábala, me parece. Como corresponde. Claro, bien, bueno. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo.